Eran el cerebro, el atleta, la inadaptada, la princesa y el criminal, y durante un sábado inolvidable de 1985, redefinieron lo que significaba crecer. Pero aunque The Breakfast Club convirtió en estrellas a Judd Nelson, Molly Ringwald, Emilio Estevez, Ali Sheedy y Anthony Michael Hall, no todos sus caminos se mantuvieron dorados. Algunos enfrentaron caídas en sus carreras, escándalos públicos o dolorosas pérdidas personales. Otros se reinventaron en silencio, lejos del foco mediático. Y luego estuvo Paul Gleason, el hombre detrás del subdirector Vernon, cuya historia en la vida real terminó con un giro trágico. Así es como realmente luce hoy el elenco de The Breakfast Club. Y la verdad sobre lo que vino después. Emilio Estevez como Andrew Clark. Emilio Estevez tenía apenas 22 años cuando asumió el papel de Andrew Clark, el luchador de secundaria con un ego frágil, en The Breakfast Club. En pantalla, Andrew era duro, pero desesperado por aprobación. Fuera de cámara, Emilio se sentía igual. Pensé que me iban a despedir, confesó en 2025, al recordar cómo se desmayó durante la lectura del guión mientras tomaba analgésicos por una cirugía dental. Despertó pensando que había arruinado su oportunidad. No fue así. Estevez se convirtió en una de las figuras más brillantes del Brat Pack, con papeles en St. Elmo's Fire, Young Guns y el clásico de culto Repo Man. Pero fue la franquicia The Mighty Ducks la que le dio éxito a largo plazo. En los años 2000, Estevez pasó detrás de cámara, dirigiendo Bobby, The Way y The Public. Incluso se reunió con Disney más en 2021 para The Mighty Ducks, Game Changers, aunque más tarde salió en medio de una disputa contractual y complicaciones por COVID prolongado. Su vida personal, una montaña rusa. Tuvo 2 hijos con la modelo Carrie Sally, un compromiso muy mediático con Demi Moore y un breve matrimonio con Paula Abdul, que terminó por diferencias sobre tener más hijos. En los últimos años, ha mantenido un perfil bajo, produciendo y escribiendo en silencio y reflexionando sobre su legado. La fama es efímera, dijo en 2023, la fe y la familia son lo que perdura. A los 63, Estevez no tiene redes sociales. Rara vez concede entrevistas, y se ha convertido en el miembro más reservado del Brat Pack. No se apoyó en el nombre de su padre, Martin Sheen. Construyó el suyo propio, y lo conservó. Anthony Michael Hall como Brian Johnson. Anthony Michael Hall tenía solo 17 años cuando interpretó a Brian Johnson, quien termina en detención tras una crisis mental que lo lleva a llevar una pistola de bengalas a la escuela. Fuera de cámara, Hall ya luchaba contra las presiones de la fama. Autodenominado un fracasado en la vida real, fue encasillado como nerd por el director John Hughes, mientras en silencio se desmoronaba. A los 13 empezó a beber. A los 18 bebía vodka por litros. Rechazó Pretty in Pink y Ferris Bueller's Day Off para escapar de la etiqueta de genio torpe. En su lugar, se unió a SNL por una temporada complicada y, en los años 90, su carrera tambaleaba. Hall tocó fondo, pero se rehabilitó en 1990. Luego llegó el regreso, Edward Scissorhands, The Dead Zone, The Dark Knight y finalmente Halloween Kills. Se reinventó como una presencia dura y ruda, a menudo interpretando villanos o figuras de autoridad, en fuerte contraste con su imagen juvenil inicial. También enfrentó controversias, una condena por agresión en 2016 y algunos arrebatos captados en video. Pero Hall siguió adelante. En 2020 se casó con Lucia Oskerova. En 2023, a los 55, fue padre por primera vez. Todos los cambios de pañales no significan nada cuando miras a tu hijo, dijo a People. En 2025 apareció en Reacher y Trigger Warning y se reunió con el elenco de The Breakfast Club en la Comic Con. Hoy, Hall se define como un estadista veterano de Hollywood. Y tras 4 décadas de reinvención,
Eso es exactamente en lo que se ha convertido. Paul Gleason, como Richard Vernon. Paul Gleason aportó una autoridad inolvidable a The Breakfast Club como el subdirector Richard Vernon, el adulto fumador empedernido y autoritario que lanzó la célebre frase: «No te metas con el toro, muchacho, te llevarás los cuernos». Pero el recorrido personal de Gleason fue mucho más complejo que el de un disciplinario cinematográfico. Nacido en 1939 en Jersey City, se escapó de casa a los 16 años, recorrió la costa este haciendo autostop y jugó béisbol en ligas menores antes de dedicarse a la actuación. Estudió en The Actors Studio y consiguió un papel en la telenovela All My Children antes de pasar al cine, donde interpretó con frecuencia a figuras de autoridad de carácter duro. Gleason alcanzó la fama masiva en los años 80 con Trading Places, Die Hard y, por supuesto, The Breakfast Club. Elogió al director John Hughes por fomentar la colaboración y calificó al elenco adolescente como mejor que los adultos. Después de The Breakfast Club, Gleason se mantuvo prolífico con apariciones en Miami Vice, Seinfeld, Friends, Boy Meets World y Van Wilder, a menudo parodiando su personaje de Vernon. Incluso retomó el papel en Not Another Teen Movie y en el videoclip Dancing Queen. A pesar de interpretar personajes ásperos, era muy querido en los rodajes y participaba activamente en torneos de golf benéficos de celebridades. «No rechazas trabajo», decía. «Trabajas barato, trabajas mucho». Gleason murió en 2006, a los 67 años, por mesotelioma vinculado a la exposición al asbesto en su adolescencia. Su último proyecto fue una película independiente, The Book of Caleb. Jude Nelson como John Bender. Jude Nelson tenía 26 años cuando dio vida a John Bender, el criminal, burlón y emocionalmente crudo que electrizó la detención del sábado con sarcasmo, arrogancia y dolor. Nelson no solo interpretó a Bender, se convirtió en él al punto de que su intenso método de actuación casi le cuesta el despido. Según su compañera Molly Ringwald, el comportamiento de Nelson en el set, especialmente hacia ella, reflejaba la agresividad de Bender, lo que llevó al director John Hughes a considerar retirarlo del proyecto. Fue el propio elenco, incluida Ringwald, quien suplicó a Hughes que lo mantuviera. Sabían lo que el público descubriría después. Nadie más podía ser Bender. Tras The Breakfast Club y St. Elmo's Fire, su fama se disparó como parte del Brat Pack. Pero él detestaba la etiqueta. Se volcó al doblaje, al cine independiente, a series de prestigio y finalmente al éxito televisivo con Suddenly Susan. Demostró un rango notable, desde dramas urbanos como New Jack City hasta éxitos de culto exagerados como Cabin by the Lake. Aún así, su fama se fue apagando. Nelson nunca dejó de trabajar. Escribió libros, regresó como Rodimus Prime en series web de Transformers e incluso retomó a Bender en Family Guy. En 2021 protagonizó Girl in the Basement como un padre retorcido, recibiendo elogios por su giro oscuro. También ha sido sincero sobre cómo Hollywood lo dejó atrás. «Seguimos viviendo en la sombra de Hughes», dijo en 2023. Hoy, con 66 años, Nelson vive mayormente fuera del foco. Su sonrisa ladeada sigue siendo icónica, su estatus rebelde intacto. Molly Ringwald como Claire Standish. Molly Ringwald fue Claire Standish, la princesa consentida y popular de The Breakfast Club, un personaje que ella misma admitió alguna vez que era la chica que crecías odiando. Esa película y sus colaboraciones con el director John Hughes la convirtieron en un ícono generacional. Pero detrás del brillo del labial rosa y la popularidad, la vulnerabilidad de Claire permitió al público ver el verdadero rango emocional de Ringwald. «Esas películas siempre tendrán un lugar en mi corazón», dijo, «pero me gusta seguir avanzando». Y avanzar fue exactamente lo que hizo.
Después de Pretty in Pink, For Keeps y Fresh Horses, Ringwald se distanció de los papeles adolescentes, se mudó a Francia para trabajar en cine independiente y escapar del peso de la fama estadounidense. La transición a roles adultos no fue fácil, pero resurgió en los años 2000 con The Secret Life of the American Teenager y más tarde tuvo un papel recurrente en Riverdale. En la década de 2020, asumió trabajos más oscuros y matizados: Dahmer, The Bear, Feud, Capote vs. The Swans, reinventándose en silencio. Tampoco ha evitado reexaminar su legado. En ensayos y paneles, Ringwald ha cuestionado la representación del género y la raza en The Breakfast Club, especialmente el arco romántico entre Bender y Claire. Hay mucho que todavía amo, dijo, pero algunas partes no han envejecido bien. A pesar de esas críticas, se reunió con el elenco original en 2025 para el 40º aniversario de la película, alentando a los cineastas a crear nuevas historias que reflejen el mundo actual. Ahora, con 57 años, Ringwald equilibra la actuación, la escritura, la maternidad e incluso el modelaje. Desfiló en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York en 2024, Ally Sheedy, como Allison Reynolds. Ally Sheedy fue Allison Reynolds, la introvertida mentirosa compulsiva apodada la inadaptada en The Breakfast Club. Ni siquiera se suponía que estuviera en detención. Allison apareció simplemente porque a nadie le importaba dónde iba, y Sheedy capturó esa soledad a la perfección. Pero el controvertido cambio de imagen que la transforma en alguien aceptable para el deportista no fue idea suya. Décadas después, Sheedy admitió que tenía sentimientos encontrados sobre ese final. No es el momento que yo habría elegido. A pesar del estatus cultural de la película, Sheedy dijo que la etiqueta de Brat Pack dañó su carrera. Había una vibra rara en la sala, contó en Bratz en 2024. Sentíamos que nos estaban descartando incluso antes de empezar. Aún así, nunca renegó de la película. Siempre me alegra hablar de The Breakfast Club, dijo a People. Todavía la quiero mucho. Los momentos más altos de su carrera llegaron en oleadas: War Games, Short Circuit y luego High Art en 1998, que le valió un Independent Spirit Award. Ese papel, el de una fotógrafa lesbiana que luchaba contra la adicción, fue profundamente personal. En los años 90, había enfrentado una adicción a las pastillas para dormir y usó esas experiencias para construir el personaje. Sheedy también atravesó conflictos públicos, una ruptura con Richie Sambora que derivó en abuso de sustancias, rehabilitación y un tuit del movimiento Me Too en 2018 en el que nombró a James Franco y Christian Slater, que luego borró. En 1992 se casó con el actor David Lansbury. Se divorciaron en 2008 y comparten un hijo, Beckett, que es transgénero. He aprendido tanto de él, dijo. Ahora con 63 años, Sheedy enseña teatro en el City College de Nueva York, edita libros bajo un seudónimo y continúa actuando, más recientemente en Single Drunk Female y en el documental Bratz de 2024. Reunida con sus compañeros de reparto en la MegaCon 2025, calificó el rodaje original como un sueño. John Kapelos como Carl Reed. John Kapelos interpretó a Carl Reed, el conserje sabio y observador de The Breakfast Club, que quizá fue el único adulto del edificio que realmente entendía a los estudiantes. Tenía 28 años en ese momento, era veterano del grupo de comedia Second City de Chicago, y ya había aparecido en 16 Candles y Weird Science. Pero fue Carl quien dejó una huella duradera, especialmente con su línea silenciosamente poderosa. Soy los ojos y los oídos de esta institución. Kapelos contó que Hughes le permitió improvisar a menudo durante el rodaje, aunque muchas de sus líneas fueron eliminadas. Aún así, lo que quedó hizo memorable a Carl.
Una figura de clase trabajadora con corazón, humor y una mirada aguda para las verdades emocionales que ningún maestro o administrador podía ver. Originalmente elegido junto a Rick Moranis, el papel del conserje se transformó por completo cuando Kapelos asumió el personaje, aportándole profundidad en lugar de caricatura. En las décadas siguientes, Kapelos se convirtió en un actor de carácter confiable en cine y televisión. Entre sus créditos figuran Roxanne y The Unicorn, así como papeles recurrentes en Forever Knight y apariciones especiales en Seinfeld, ER, The X-Files, Frasier, One Tree Hill y Days of Our Lives. Incluso publicó su propia música a través de Carpussy Records y enseñó talleres de improvisación en toda Norteamérica. Ahora, a finales de sus 60, Kapelos sigue abrazando el legado de Carl. Dijo a Postmedia News: «Personas de todas las edades me reconocen. Dice mucho de lo atemporal que es esta película. Y para un personaje cuyo retrato una vez colgó en la pared de la secundaria Shermer como hombre del año, la dignidad silenciosa de Carl sigue siendo igual de impactante 40 años después». Se sentaron en esa biblioteca en 1985, 5 adolescentes de 5 mundos distintos. Y de algún modo, todavía nos vemos reflejados en ellos hoy. Décadas después, sus rostros han cambiado, sus carreras han evolucionado y sus vidas han tomado rumbos inesperados. Pero la magia de The Breakfast Club sigue viva. No solo en fotogramas congelados o viejas cintas VHS, sino en la forma en que estos actores marcaron a toda una generación. Entonces, ¿quién era tu personaje favorito en aquel entonces? ¿Y ha cambiado ahora que has visto en quiénes se convirtieron? Cuéntanos en los comentarios, y si este viaje por la memoria te despertó emociones, dale like, compártelo con otro fan de los años 80 y no lo olvides, suscríbete.